Muy buenos días. Ya estamos a miércoles, promediando la semana. Hemos dedicado 2 días a considerar 4 verdades espirituales fundamentales para entender la gracia de Dios. Y nos esperan otros 2 días apasionantes, sin ninguna duda, porque el tema es precioso. Nuestra lectura hoy está en Efesios capítulo 2 y versículo 5. Aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Luego Tito capítulo 2 y versículo 11. Porque la gracia de Dios ha sido revelada para la salvación de toda la humanidad. Luego Romanos capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente, Zacarías capítulo 13 y versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nuestro título en negrita en la guía devocional pone lo siguiente: sin haberla ganado o merecido. Leemos en nuestro devocional lo que nos dice en su libro J. Packer. La gracia de Dios es amor, libremente manifestado hacia los pecadores culpables a pesar de lo que merecían, o mejor dicho, a despecho de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Hay un libro extraordinario de Philip Yancey, Gracia Divina, Condena Humana. En este libro, Philip Yancey dice lo siguiente: la gracia hace su aparición de tantas formas que me ha costado trabajo definirla. No obstante, estoy preparado para intentar algo que se parezca a una definición de la gracia con relación a Dios. Gracia, dice él, significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Ninguna cantidad de gimnasia espiritual y de renunciamiento, ni de conocimiento adquirido en cursillos y seminarios, ni de ardua labor a favor de causas justas. Nada podemos hacer para que Dios nos ame más. Ya hablamos la semana pasada del amor de Dios. Pero también gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ninguna cantidad de racismo, orgullo, pornografía, adulterio o incluso asesinatos. La gracia significa que Dios ya nos ama tanto como un Dios infinito es capaz de amar. Ya hemos mencionado por qué hay algunos que no valoran este concepto de la gracia en la iglesia. Y es porque no comparten las creencias, las 4 verdades mencionadas estos días pasados acerca de Dios y del hombre que la presuponen. Pero, ¿por qué este concepto significa tanto para otros? Y la razón es que una vez que el hombre se convence de que su estado y su necesidad son tan graves, el evangelio de la gracia no puede menos que infundirle alegría y admiración. ¿Por qué? Porque nos cuenta la forma en que nuestro juez se ha transformado en nuestro Salvador. La gracia y la salvación son conceptos que van juntos como causa y efecto. Las lecturas de hoy nos lo manifiestan claramente. Hay un manantial abierto para limpiar el pecado y la inmundicia. Y el Cristo viviente ahora llama a todos a los que escuchan el Evangelio a ir a Él y hallar descanso. Muchos himnos y canciones dan testimonio claro de cuán maravillados estamos al considerar nuestra anterior terrible condición y la salvación
tan grande que disfrutamos. Una de las últimas canciones que hemos aprendido hace ya unos años sobre la gracia, ¿sabéis cómo se titula? Gracia sublime es. Y su letra dice: ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y el coro dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. La segunda estrofa añade: pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, repite, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bonita canción. ¿Cuántas veces la entonamos con la emoción disparada en gratitud y adoración? El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios en tres sentidos particulares, cada uno de los cuales constituye un motivo constante de maravilla para el creyente cristiano. Y hoy vamos a considerar el primero de ellos. Y dice así: la gracia como fuente del perdón del pecado. El Evangelio se centra en la justificación, es decir, en la remisión de pecados y en la consecuente aceptación de nuestra persona. Dios nos acepta, nos recibe, nos declara justo. La justificación es la transición verdaderamente dramática del estado del criminal condenado que espera una terrible sentencia al de un heredero que espera una herencia fabulosa. Ahora de delincuentes pasamos a ser hijos que esperamos una herencia. Esa justificación viene por fe. Se produce en el momento en que el hombre pone su confianza en forma incondicional en el Señor Jesucristo como su Salvador, cosa que te invitamos a hacer en el día de hoy y que venimos repitiendo estos días. La justificación es gratuita para todos, pero a Dios le resultó costosa por cuanto su precio fue la muerte expiatoria del Hijo de Dios. La gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. ¿Por qué fue que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Dice Romanos capítulo 8. A causa de su gracia. Su propia decisión de salvar, tomada libremente, dio como resultado la expiación. Y Pablo lo deja perfectamente claro escribiendo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego añade, escribiendo en Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo también nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Por eso la reacción del corazón cristiano que contempla todo esto, que compara cómo eran las cosas con lo que son ahora, como consecuencia de la presencia de la gracia en el mundo, encuentra una inspirada impresión en otro himno precioso, Sublime Gracia. Y este antiguo himno dice: Sublime gracia del Señor, que a mí me transformó. Perdido estaba, mas Jesús
me halló y me salvó. Su gracia tierna me enseñó a amarle con temor, y es su gracia que me da certeza de su amor. Por pruebas y por aflicción yo he pasado ya. Su gracia nunca me faltó y nunca faltará. Y cuando acabe de vivir mi vida terrenal, con Él por gracia viviré en gloria celestial. Y cuando pasen siglos mil y miles sin contar, me quedarán con Él vivir igual que al empezar. Y una versión más moderna de este himno añade un coro que dice: mi Salvador me rescató, de mis cadenas me liberó, pues su amor Él derramó, sublime gracia del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros en esta mañana ante semejante bendición? El autor del himno, cuya letra acabamos de leer, había sido un hombre maltratador, esclavista, que participaba de expediciones que cautivaban familias enteras en el África, las hacinaban en barcos negreros y las traían a el continente americano para ser vendidos como esclavos. John Newton, pero su vida fue transformada por la gracia de Dios. Y él es el autor de esta letra, con la cual hoy cerramos nuestra meditación, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Sublime gracia. Amados hermanos y amigos, os espero mañana. Manteneos bendecibles. Que el Señor os bendiga. Sublime.